Bueno, entonces estamos hablando sobre el carácter de Cristo, o el carácter de Cristo, pues el carácter de cristiano, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo controlar el enojo, ¿verdad? O el coraje. Y esa era parte de cómo hacer las cosas en el sentido del carácter. Em, La posición del cristiano en su carácter, vamos a hablar sobre siendo más paciente. Eh, el carácter de la paciencia, básicamente. eh, y hago unos puntos preguntando sobre la semana pasada porque a veces uno se olvida, pero también quiero pues, sino como que resumir un poco, ¿verdad? Eh, de lo que ya ustedes dos, bendecida Lucrecia, ya, y no, ya ustedes dos que están ahí o si hay otras personas más, eh, ¿cuáles son Bendecido, las, pastor. bendecida, cuáles son las cuatro razones que provocan el enojo? ¿Cuántos se acuerdan? ¿No se acuerdan? Pastor, yo no estuve en la clase pasada. Ah, bueno, Ok. ok, bueno, qué pena que, que a veces uno, pues, por eso es que a mí me gusta tener, hacer estas cosas para que entonces uno, pues, aprenda, pero ya, las personas que vienen y entran, pues, no, a mí no me gusta, no me gustaría que las otras personas entren y, pues, en otros días, porque entonces se escapa lo que estamos hablando. Y realmente es importante todas estas cosas. Y pues uno a veces no quiere aplicar estas cosas en su vida, pero pero es importante la consistencia, ¿verdad? Pero lo importante es que el coraje o el enojo, siempre hay un punto, siempre hay una razón detrás, porque nadie se enoja por enojarse, siempre hay una razón detrás. Entonces, las cuatro razones que provocan el enojo, pues, es el rencor, el orgullo, el no tener el control, como también, pues, es saber o no saber esperar, y el celo. Son esas cuatro cosas que realmente son importantes como que tener claro que son las que empujan el enojo. Y eso simplemente era una pequeña pues pregunta para ver dónde estábamos y a ver si estaban escuchando, pero muchos de ustedes no estaban. Pero comenzando con una escritura, vamos a comenzar lo que queremos hablar hoy. ¿Okay? Segunda de Pedro 1, versos 5 al 10. Segunda de Pedro 1, 5 al 10. Y no sé si tú puedes ver eso bien claro ahí en tu teléfono o en tableta o donde tú lo tienes. Eh, pero por eso es que lo tengo ahí para que lo podamos como que leer. Eh, Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Entonces dice, porque si a estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Qué tremenda palabra y promesa de que nos está diciendo aquí que pues no vamos a resbalar, no vamos a caer en cualquier otra cosa o en situaciones, problemas que nos afecte nuestra vida, ¿verdad? Dice, no caerás jamás, o sea que realmente lo que está hablando es una firmeza, pero ¿cuáles son las funciones? ¿Qué cosas se está hablando aquí sobre todo? Pues como hoy es el tema de la paciencia, ser paciente, la virtud, ese carácter, pues fíjese esa parte donde dice al dominio propio, paciencia. O sea, que tenemos que añadir a la virtud de la fe, creyendo y todo, pero dice al dominio propio, paciencia. Wow, eso es importante porque ¿qué, qué está hablando aquí? ¿Qué es lo que tenemos que añadirle al dominio propio? Paciencia, porque el dominio propio es básicamente es el sustentarse o el esperar. Eh, una persona impaciente es aquella que no tiene dominio y no piensa las cosas. Básicamente cae en pecado, cae en situaciones. Hay una marca bien fuerte en la vida de una persona que tiene el carácter equivocada, errónea, que es la impaciencia. Pero cuando uno tiene paciencia en la vida, pues siempre va a tener el dominio de uno mismo. Puede saber cómo controlar, saber cómo decir las cosas, ¿ves? Piensa siempre las cosas. La fe del cristiano, ¿verdad? Depende totalmente de ser paciente. Totalmente. Y está claro, ¿verdad? Hebreos 11, verso 1, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que es la certeza de lo que se espera. O sea, aquí está como que indicándose a la paciencia. O sea, la fe es la fe que tenemos que debe producir paciencia, debe producir convicción de cosas que debemos entender para poder esperar en ella. Wow, es tan importante esta parte. Entonces la pregunta sería, ¿por qué se nos hace difícil esperar? Y me gustaría como que eh, preguntarle si tú sabes por qué se te hace difícil esperar. En cierto punto, o sea, todos se nos hace difícil esperar. Entonces, mi pregunta para ti, si alguien quiere elaborar, ¿por qué se nos hace difícil esperar? ¿Quién se conectó ahí? Dale, Juan Esteban, que te iba a decir algo. Sí, pues pastor, eh, yo creo pues que todas las personas que nacemos acá en la tierra, como dice la palabra de Dios, nacemos como con esa naturaleza carnal, que pues yo creo que es totalmente contraria a lo que son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, como pues uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Entonces, al nosotros nacer con la naturaleza carnal, pues es lo contrario de sus frutos. Entonces, o sea, es como natural, eso como viene como a causa de la caída del hombre. Pues todo lo que es el pecado y todo lo que es el pecado, pues viene con todas las cosas negativas, con impaciencia, con rabia, con odio. Entonces, por eso es que las personas necesitan tanto pues, recibir de Jesús, porque la naturaleza carnal del hombre siempre está inclinada a todo lo que no es Dios. Entonces, al Dios ser paciencia, entonces la naturaleza carnal es impaciente. Pero yo creo que cuando una persona pues llega a los caminos de Dios,
como que poquito a poco el Espíritu Santo le va enseñando pues ese fruto de la paciencia. O sea, pues el punto principal yo creo que es como por la naturaleza carnal del hombre con la que nacemos. Por Es, eso, ya, exactamente. O sea que por la naturaleza del hombre, pues se nos hace difícil esperar. Pero en realidad, si podemos pensar un poco, ¿en qué cosas eh, queremos, o sea, necesitamos que nos llegue a la mano? Porque aunque muchas veces estamos esperando algo y como que la razón de que se nos hace difícil esperar en esas cosas es siempre siendo porque lo queremos ya, lo queremos ahora y, y por el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo se nos va tan rápido. Eh, Queremos tener las riquezas ahora, queremos ser ricos ahora, queremos tener el trabajo ahora, queremos pues que todo salga bien ahora. Eh, y tendemos a querer las cosas en el momento, en el tiempo. Y no es eso la fe, o sea, la fe es ahora, o sea, la fe es ahora. Y aún dentro de la fe nos habla así, pero igualmente la fe son las cosas que todavía no han llegado y tenemos que esperar por ellas. Por tanto, aunque la fe es ahora, la fe todavía hay que esperar. Interesante eso, ¿verdad? Y eso es como que a cierto punto la forma que pensamos, la forma que nos da nuestro corazón a ciertas cosas, nos inclina a querer las cosas rápido y se nos hace muy difícil esperar. Y ahí es donde tenemos que como que cuidar, ¿verdad? Cuidar esa área en la vida. ¿Quién más puede decir? ¿Quién más tú crees que se nos hace difícil esperar? ¿Quién más puede elaborar? ¿Por qué el ser humano se les hace tan difícil esperar en cualquier cosa, en cualquier área? Un segundo para responder. Bueno, no se queden tan calladitos tampoco, porque esto viene de dos maneras, ¿ok? Bueno, hablemos un poco. ¿Cuántas veces pudiendo conseguir algo después lo hiciste en el momento? ¿Qué me puede decir que te ha pasado eso? ¿Cuántas veces pudiendo conseguir algo después lo hiciste en el momento? Y vemos un poco cuántos errores cometiste por simplemente no esperar. bueno, yo creo que a veces pues, las personas, digamos, que tienen un carro y pues ven Se las fue. cosas Ah, nuevas, ajá. uno quiere ir a comprar ese carro nuevo y pues ya tiene un carro pues que al menos está cumpliendo pues el propósito de transportarlo. Pues las Ujú, personas quieren irse o a tener el último iPhone. Tienen un iPhone que todavía está bueno ujú. pero quieren es el nuevo. O sea, como que en la mercadotecnia siempre, todos los años, como que obliga a la gente como que a tener lo último como para estar de moda. Ok. Entonces, sí, hasta cierto punto, eh, básicamente la parte emocional se afecta porque nos apegamos tanto a algo que siempre queremos lo último.
Y entonces eso pasa con el nuevo modelo del teléfono que normalmente sale y entonces las propagandas, esas cosas que salen consistentemente eh, nos trae como un poco de ansiedad y de querer más de eso, como que una forma de que te traen, te llevan allí y entonces te dicen último modelo, si tú no lo compras, sino entonces de pronto pues te sientes como que fuera de lugar, ¿cierto? Y entonces las veces que hemos podido conseguir algo después, y a veces conseguimos lo que queremos y nos cuesta, muchas veces es más caro. Eh, y entramos en ese problema, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que aprender de ella, ¿ves? Eh, entonces, ¿a qué nos ayuda la paciencia? Bueno, lo primero es que nos ayuda a ser más comprensivo en cuanto a la manera de pensar y la manera de estar en los zapatos del otro. Tenemos que ser más comprensivos. Porque fíjese, podemos entender más la persona porque yo pasé por allí, porque conozco que a la larga, si uno se impaciente, si una persona es impaciente, siempre va a pasar que va a cometer errores. Y yo puedo ser un poquito más comprensivo porque yo sé que la persona está tratando de llegar al punto. Un ejemplo, si una persona viene y dice, mira, necesito pagarle la renta, necesito pagar la renta. Y entonces está como que desesperado y entonces ya uno es comprensivo porque uno dice, espérate, si yo he esperado en que Dios es el suplidor de mi necesidad, pues yo entiendo que a veces uno se desespera un poco. Y cuando uno se desespera no tiene fe suficiente para poder como que creerle más a Dios. Entonces Dios ha sido muy comprensivo con el hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo como hombre llegó aquí en la tierra y entiende nuestra naturaleza. Es interesante eso, ¿verdad? Ser paciente no solo se aplica en uno mismo, sino también con los demás. Entonces, veamos una escritura en Primera Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice también, os rogamos, hermanos, que no amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. Wow, fíjate qué interesante esa escritura. Que sea pacientes para con todos. No todos son iguales a ti. Hay personas que tienen diferentes niveles de madurez y de madurar el crecimiento en su vida personal. Y muchas veces pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Y fíjese que en esta enseñanza también nos ayuda también ser un poquito más como líderes, poder entender los demás, poder tener un poquito más ser más comprensivo con los demás porque sabemos que si yo soy paciente con una persona, eh, estoy entendiendo que esa persona va a llegar a ser maduro. Imagina, yo como pastor, yo tengo que tener paciencia con todos los demás, con las personas. Tengo que tener paciencia. ¿Por qué? Porque imagina que, y aún pensando de cuántas veces la misma persona comete el error, siempre pasa lo mismo, hace las mismas cosas, y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿No le pasó eso a Jesús?
Le pasó eso mismo a Jesús. Jesús estaba con sus discípulos y aún hubo momentos donde dice, ¿cuánto tiempo yo tengo que estar y soportar esta generación? Eh, y, pero lo tuvo que hacer. Jesús lo tuvo que hacer y llegó hasta otro punto donde hasta le empezó a decir a los mismos fariseos, y empezó a decirle, o sea, hay de ustedes hipócritas. Y entonces hasta, o sea, que estuvo un poquito más fuerte con ellos. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos tenían todo lo que para aprender y ellos tenían que tener el conocimiento. Hasta Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Juan capítulo 3, que hasta Jesús cuando le enseñó, le dijo, pero tú tienes todo este conocimiento, ¿qué pasa? Tú debes conocer de que la salvación viene de Dios. O sea, que estoy hablando de salvación, estoy hablando de que nacer de nuevo es algo espiritual, porque si yo hablo algo espiritual, ¿cómo? Y tú no lo entiendes, entonces, ¿cuánto más los demás personas que no ni siquiera conocen? Eso es importante que una vez entramos en las cosas del Señor, en la parte espiritual, entremos un poco más en esa área. Pero nunca me voy a cansar de declarar la palabra del Señor como tal y como es, porque eso es parte de la paciencia que Dios nos ha dado a nosotros. Otras personas pasan por diferentes pruebas y pocas logran superarlas. En Romanos 5, verso 3 al 4, mira lo que dice, interesante, porque eso depende de las situaciones que uno pasa, pero hay que aprender de ellas, ¿verdad? Y hay personas que pues siguen y siguen y siguen y siguen y pasan por lo mismo y uno dice, pero ¿hasta cuándo? Y uno lo está viendo un ejemplo, está viendo un niño haciendo las mismas cosas y uno dice, pero wow, pero ¿a cuándo va a aprender? Y uno está ahí como queriendo salvarlos todo el tiempo, pero muchas veces la persona tiene que aprender por sus propios errores. Leyéndolo en una versión diferente dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. O sea, aquí hablando, ¿verdad? Pues el escritor a los romanos, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Fíjese, esa palabra lo puede escribir en un lugar, resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza. La resistencia desarrolla firmeza. ¿Por qué? Porque es como cuando uno está alzando pesa. El músculo está recibiendo la resistencia del peso, pero a la vez está creciendo firme, porque cada vez está formándose. Y dice firmeza de carácter, o sea que mientras yo paso por el problema, las pruebas que estoy sufriendo, pero estoy esperando suficiente porque me está dando fuerza para poder seguir hacia adelante. Y esa fuerza se llama paciencia, porque dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Saber de que Jesucristo es el Salvador de mi vida, yo estoy tranquilo, porque sé que aunque yo sufro por esta tierra, un día voy a estar en el cielo y no voy a sufrir. Y eso es poderoso. Saber de que siempre va a haber un resultado positivo y glorioso. ¿Ves? A nosotros nos pasó algo bien interesante, nos ha pasado muchas cosas, pero las veces que nos pasa esas situaciones y esas cosas que uno dice, pero ¿cómo es que pasó esto? Entonces uno dice, pero tranquilo, si yo me desespero, voy a entrar en una cosa que no es de Dios.
pero sé que el Espíritu Santo obra todo para bien. ¿Ves? Lo segundo es que nos ayuda a desarrollar resistencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que acabamos de leer, resistencia. Nos ayuda a desarrollar resistencia. Las tentaciones son retos de resistencia. Eso es algo poderoso, si lo podemos escribir en un lugar, ¿verdad? Las tentaciones son retos de resistencia. O sea que reta nuestra paciencia, nuestra resistir. Cuando la tentación viene, yo tengo que resistir. O sea, me reta. Hay una tentación, me reta. Tengo que esperar. Tengo que tener resistencia en cualquier cosa que venga. Recuerda que Dios le habló a Caín sobre controlar su enojo. ¿Se acuerdan? La verdad es que Dios le estaba enseñando sobre tener paciencia. Y la paciencia está puesta en dos palabras. ¿Ok? Le voy a decir eso ya mismo. Pero miren esto tan interesante, porque cuando Dios le estaba enseñando a Caín sobre las cosas que estaban pasando en su vida, Dios le estaba realmente enseñando de que él tenía que resistir. Pero Caín no aprendió de la resistencia. Porque una vez, pues, se fue de ahí y mató a su hermano. Por tanto, no resistió a hacer lo que quería hacer, porque ya estaba en su corazón. Entonces, la paciencia es esperar de lo que Dios le estaba diciendo era, espera y haz las cosas mejores y tú vas a ver cómo yo te voy a exaltar. Pero mire, sabemos que la paciencia pues tiene mucha riqueza, pero fíjense que la paciencia, la palabra paciencia como tal, está compuesta de dos palabras, paz y ciencia. Paz y ciencia. Paz es tener la calma, ¿verdad? Calma. Y la ciencia es tener total conocimiento. Entonces, es el conocimiento de tener paz. Entonces, paz o estar calmado y tener conocimiento. Pero veamos otra vez, segunda de Pedro 1, 5 y 6. Mira lo que dice. Segunda de Pedro 1, versos 5 y 6. Y dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Fíjese cómo lo dice aquí, afirmar su confianza en Dios. Esforzarse por hacer el bien, dice, procurar conocer mejor a Dios. O sea que lo que está hablando aquí básicamente es el conocimiento, y el conocimiento que se añade a la paciencia. O sea, procurar conocer mejor a Dios, o sea, el conocimiento y dominar sus malos deseos, o sea, dominio propio. Y además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios. O sea que lo que está hablando aquí realmente es ese conocer a Dios, el conocimiento que es la paz de Dios y el conocimiento de Dios. Básicamente lo que paciencia significa es tener paz en Dios, porque Jesucristo también dijo, paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo lo da. Y entonces, pero dice confiar. Y eso mismo, confianza es saber y afirmar de que tú conoces a Dios y que Dios siempre se va a mover. La paz y la ciencia, la paciencia es totalmente viene de Dios. Si vemos el conocimiento que habla aquí es la de conocer más a Dios, ¿verdad? Jesús les dijo a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación.
y orar, ¿verdad? Como que hablar con Dios, como que conéctase con Dios, conoce más a Dios en oración, porque la carne es débil. Y fíjese que Juan Esteban dijo al principio, cuando estábamos preguntando, y él dijo que todo lo que viene es de la carne, porque la carne es débil. O sea, pero el espíritu está dispuesto. O sea, el espíritu que está fuerte dentro de uno es el que te va a dar ese conocimiento de Dios, esa paz de Dios, esa paciencia, el poder resistir, saber que Dios lo va a hacer en la vida de uno. O sea que tener conocimiento nos trae más seguridad de cómo debemos hacer las cosas o cómo debemos esperar. ¿Ves? Imagina las veces que uno hace algo impacientemente porque realmente no lo pensamos. Si tú puedes, si tú pones todo a 1 más 1 más 2 más 2, así, pon todo en orden y tú vas a ver que las veces que se ha equivocado o que ha hecho algo a la ligera es porque no lo pensaste bien. O sea, que no tuviste suficiente conocimiento para hacer algo. Y esas son las cosas que nos afectan en la vida. Las veces que tratamos de ser paciente y queremos y lo hacemos es porque conocemos, pero las veces que no conocemos o no tenemos el conocimiento suficiente, fracasamos. Igual, cuántas cosas uno compra y uno dice, pero si yo conocía o sabía que esto iba a estar en venta, lo esperaría y lo compraría después. Fíjese que la paciencia es tan importante en nuestra vida que nos hace también sabios en hacer las cosas, en entrar aún más profundamente en las áreas físicas, emocionales y aún especialmente en lo espiritual. ¿Ves? Y fíjese, esto también nos ayuda para ser buenos ministros del Señor. Porque yo sé que muchos de ustedes tienen un llamado y aún lo hemos escuchado proféticamente. Dios nos ha dado palabra. Al principio, cuando yo era más joven, yo estuve en diferentes lugares y siempre venía una persona, o sea, habían personas que me ministraban y me decían, y habían diferentes profetas que me han dicho, mira, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto. Pero si imagina que si yo no hubiera tenido la paciencia suficiente, y te voy a dar este testimonio para que entienda la profundidad de esto. Hubo un momento en mi vida que yo me desesperé, o sea, yo sabía que el Señor me iba a poner como pastor. Y entonces un día, pues mi papá, el apóstol viene y dice, yo necesito a alguien que vaya a Orlando. Estamos acá en Kissimmee. Y yo, pues, lo dijo, pero no era por mí, era por otras personas que estaban ahí, pero yo me desesperé pensando que yo estaba listo porque, pues, ya el Señor me habló pues, pero yo no estaba preparado. O sea, yo no tenía suficiente conocimiento para poder lanzarme a hacer algo que yo pensaba que yo lo conocía. Y yo dije, yo voy. Y entonces, pues, me desesperé y cuando yo llegué, pues, todo comenzó bien. ¡Uf! Wow, tremendo, mira, y tuve como unos 30 personas, tremendo, wow, en los primeros meses. Al tercer mes, hubo una frustración en mi vida, porque yo pensé que yo estaba listo. No sabía qué hacer más. No sabía cómo lidiar, cómo tener paciencia con la gente. Y las personas venían y yo digo, pero, y entonces hasta comencé a herir a los corazones.
decirle, pero ¿por qué tú vienes? Y esto, lo otro, pues, haz lo que tú creas. Y yo ni sabía cómo contestarles. Y esas cosas, hermano, nos pasa a nosotros como ministros a un principio y tenemos que aprender de ella para ser mucho más paciente con las personas. Entonces, no te desespere, aguarda. Y cuando tú conoces y sabes que todos aquí conocen que hay un ministerio, hay un llamado en su vida, tienen que esperar porque el Señor nos dice cuando nos habla, ¿sabe? Y a veces la forma, ¿verdad? Porque a veces uno dice, pero es que Dios quiere que yo lo haga ahora, ahora, ahora. Amén. Dios quiere que lo hagas ahora. Y hay momentos que la hora de Dios y la hora de nosotros son diferentes. Entonces tenemos que conocer cuándo realmente podemos lanzarnos, pero no significa que una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es entrar en un ministerio. Son totalmente diferentes. Y eso no te confunda con eso. La hora de Dios para predicar el evangelio lo puedes hacer en el momento que tú tengas el conocimiento, pero no conocimiento tanto por palabra, eso es importante, pero el conocimiento de quién es Dios en tu vida. Porque ¿a quién tú le vas a predicar si tú no conoces a Dios? Es importante eso, ¿verdad? Entonces, cuando conseguimos cosas, cuando hacemos cosas, como decimos las cosas, debemos saber cómo hacerlas en el conocimiento para saber si debo lanzarme o si debo comprarlo, o sea, una casa, lo que sea, saber cuándo. Y yo sé que muchos de ustedes han aprendido eso y se han lanzado y han hecho las cosas bien. Pero al principio, a veces uno quiere hacer las cosas a una diferente manera. Pero hay otras veces que sí Dios a veces nos dice, hazlo ahora, y a veces tú nunca sabes, ¿ves? Es como, otra vez hablando de la casa, ¿verdad? Si uno compra una casa, pues ahora es como quien dice, ahora es un poquito difícil comprar una casa porque son caros. Y uno dice, pero si espero, a lo mejor se suben los precios. Tú nunca sabes. Si tú oraste y esperaste en el Señor y Dios te dijo a ti que esperara, es porque Él sabe que a la larga los precios pueden bajar. Dios es un Dios de lo imposible. Y así mismo debemos pensar muy bien en las áreas importantes. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿verdad? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, la paciencia de Dios. Dice, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Vemos aquí esta escritura un poquito y colaboremos un poco para terminar. Qué interesante esto, la paciencia de Dios en los días de Noé. Si notas, Dios ya quería borrar la existencia del hombre, ¿verdad? Por su maldad. Pero Dios tuvo compasión del hombre y a la misma vez tuvo que esperar a que pasara el tiempo de salvación. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué Dios tuvo que tener paciencia? ¿Por qué Dios tuvo que tener paciencia? ¿Alguien puede decirme? Es por el Señor Jesús. ¿Tuvo que tener paciencia por el Señor Jesús? Sí, ¿Okay? porque él desde el principio había planeado, dice que antes de la fundación del mundo ya había un plan de redención. Entonces él sabía que eventualmente así las personas pecaran,
Ujú. Iba a llegar un momento que Jesús iba a venir y iba a traer salvación. Ok. Y eso sí al futuro. Pero imagina también en el momento de Noé, ¿verdad? En el momento de Noé. Eh, Jesús Magaña. Sí, pastor, bueno, agregando un poquito eso ahí, yo creo que esperar esos 40 días de la promesa, ¿no? De que Dios los iba a traer a tierra seca y todo eso, yo creo que entra una desesperación dentro de ya la promesa que les fue declarada. Entonces, igual pues Dios bregando con ellos, ¿no? O sea, sabiendo de que iba a llegar el momento de que ellos iban a abrir primero la ventana, y los iba a traer a tierra seca y todo, pero igual la misma desesperación de uno y otro, ¿no? Recién entré al tema, pero, o sea, lo que estás diciendo. Y Ujú. pues yo creo que 40 días es un tiempo completo. O sea, para que tú adquieras una promesa, tienes que esperar un tiempo completo de parte de Dios, porque eso es más o menos lo que significa los 40. Bueno, Sí. sí. Ok, mi pregunta para todos, o sea, ¿cuánto tiempo tú crees que se toma para construir una casa? 2 meses aquí, 2 2 meses. meses, pero eso es 2 meses con cuántas personas. Oh, muchas, claro. Cada sección lleva un grupo de personas, digamos 100 personas Wow. Eso es para construir una casa en 2 meses. en 2 meses, sí. Ok, entonces veamos esto, retratemos esto, o sea, algunas 100 personas para construir una casa en 2 meses. ¿Cuánto tiempo tú crees que se hubiera tomado Noé para construir un arca, él y quizás su familia sola? Eran 8 personas. Bueno, sí, ahí estamos hablando un poco de diferencia en cantidad de personas. Y fíjate, y entonces nosotros no estamos hablando de un botecito, Ujú. estamos hablando de un arca, pero gigantesco. Entonces, hablando de la paciencia de Dios sobre la humanidad, eh, Dios tiene que esperar, tuvo que tener paciencia porque el hombre entró en el tiempo, un tiempo. Recuerda que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó pues eternamente. Y ahora como el pecado entró, pues paró la eternidad y entonces el hombre tuvo que esperar. Y entonces esperar aún el tiempo que se construyera esa arca para que las personas justas, escogidas, 8, entraran y Dios mismo cerrar la puerta del arca. Es eso mismo que Jesucristo mencionó, que en los tiempos de Noé así será el Hijo del Hombre, o sea, la venida de Cristo. Entonces, hablando de que Dios ha tenido que tener paciencia con el hombre y el hombre tiene que aplicar esa misma paciencia dentro de su propósito para poder aplicar ese carácter de quién es Dios en nuestra vida. Tenemos que tener paciencia y aplicar la paciencia hacia al ser humano. Entonces Dios lo que quiere es que las personas entren en esa paciencia, ese conocimiento, esa paz de Dios al predicar el evangelio, aplicar nuestra vida, creerle a Dios, tener fe en Dios y saber que estamos entrando en la paciencia de Dios, esperando juntamente por ese plan perfecto y eso es salvación. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, tremendo, tremendo. Entonces, pues vamos a parar aquí. Aleluya. Espero que hayan aprendido algo hoy y pues seguimos la oración dentro de unos 5 minutos y seguimos adelante. Son bendecidos. Ok. Bueno, paremos aquí.